La semana pasada habíamos quedado habíamos visto el Génesis capítulo 22, ¿no? Que tiene relación directa con uno de los párrafos y pasajes en la historia de Abraham, que son de los que más se recuerdan y de los que más siempre se ha hablado, ¿no? Que tiene relación con cuando Cristo le pide, ¿no? Perdón, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, que en ese minuto sabemos que, por la historia que hemos estado estudiando, que él había tenido un hijo antes con Agar, la egipcia, Ismael, pero Dios le dice, no, la promesa va a ser sobre Isaac. Y aquí le dice, ¿no? En el versículo número 2 le dice, Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. ¿Por qué el único que tienes? Si ya había tenido otro hijo antes. Bueno, porque ya había despedido a Agar, la egipcia, junto con su hijo. Por lo tanto, el único hijo que le estaba quedando en ese minuto era Isaac. Y continuando con la historia, ¿no? Vemos que él fue, obedeció, vimos y analizamos lo duro que debe haber sido el despertar ese día sabiendo de la instrucción que Jehová le había dado, lo duro que debe haber sido también preparar, caminar, fueron 3 días de camino, donde fueron y anduvieron para llegar hasta el lugar en donde Jehová le dijo que lo sacrificara y Isaac le decía, bueno, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Pues, no lo veo. Y Abraham con su fe le decía, bueno, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y es una frase interesante, ¿no? El cordero lo proveerá Dios. Y, y también ahí hay una analogía para nosotros hoy en día, en donde sabemos, ¿no? Que el cordero lo ha provisto Dios. El cordero de la salvación, que es Cristo para nosotros, lo proveyó Dios mismo. Y bueno, llegaron al lugar, Abraham iba efectivamente a hacer el sacrificio, que significaba primero matarlo, primero lo amarró, lo dejó encima de las leñas, luego lo iba a matar y luego tenía que hacer el holocausto. Pero el ángel de Jehová, en el versículo 11 dice, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Entonces, ese es el ejemplo más grande de fe que hemos visto eh, a través de estos versículos, ¿no? Y que quedó recordado en la historia de Abraham como uno de los padres de la fe. Entonces, de luego Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado en los cuernos y fue y tomó el carnero y ofreció el holocausto a Jehová. Y ahí viene, de ahí viene el tema, ¿no? De que conversábamos el jueves pasado. Ah, ¿Cuántas cosas Dios nos pide y a veces tratamos de no cumplirlas, las encontramos que son molestas, tediosas o cualquier otro argumento? En cambio, acá, en este caso, vemos cómo Abraham, con este mandamiento que ninguno de nosotros, gracias a Dios, ha tenido que cumplir, ninguno de nosotros se nos ha pedido eso, ah, Abraham estaba dispuesto a hacerlo. Pero en cambio nosotros, que nos piden cosas que son mucho más simples, que no son tan drásticas o tan, aparentemente tan, obviamente, tan duras como es matar a un hijo, ponemos obstáculos y muchas veces queremos ponerle obstáculo a la palabra del Señor. Y así fue como producto de esto, dice, ¿no? En el versículo 15 leíamos que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y agrega, ¿no? Tus descendientes conquistarán las ciudades de los enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Y cuál es esa bendición? Cristo. Por eso todas las naciones son bendecidas, ¿no? Y fíjense lo que le está aquí diciendo Jehová, le está diciendo algo que los judíos no pudieron entender en los tiempos de Cristo. Porque acá le está diciendo, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas. Los judíos, lo único que podían o querían leer y entender era que solo los judíos iban a ser bendecidos. Pero acá está diciendo, ¿no? Que todas las naciones del mundo serán bendecidas
¿Y por qué fue eso? Sabemos que fue por Cristo. Entonces, algunos textos que quiero repasar con ustedes, que el jueves pasado no alcanzamos a verlos, ¿no? Santiago 2:21 y versículo 22. Fíjense lo que nos dice aquí sobre este momento, ¿no? Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Un versículo que nos está hablando acá de que la fe por sí sola no es suficiente. Abraham tenía fe, pero tuvo que demostrarla. Así también nosotros tenemos fe, pero también tenemos que demostrarla. Nosotros tenemos fe en Cristo, pero también tenemos que demostrarla. ¿Cómo? Bueno, para nosotros es mucho más simple, no nos está pidiendo llevar a nuestro hijo, ponerlo en el altar, pero sí nosotros debemos demostrar nuestra fe al Señor en cumplir y obedecer sus mandamientos. Por eso acá Abraham dice que, eh, como dice aquí en forma de pregunta, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Bueno, esa pregunta llevando la afirmación es, Abraham fue justificado por sus obras. ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Y aquí dice, la fe, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? En otras palabras, está diciendo, ¿no ves que la fe también tenía que tener obras? Y agrega algo interesante, que la fe se perfeccionó por las obras. Por lo tanto, una fe que no tiene obras es una fe que no es perfecta. Una fe no se puede perfeccionar si no tiene obras. Y Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3 nos agrega y dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nuevamente apuntando a lo mismo, fíjense que esto es escrito por el apóstol Santiago y esto es escrito por el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Él está diciendo lo mismo, le dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, las obras son las que nos justifican frente a nuestro Señor. Entonces, son versículos muy interesantes que nos ayudan a reforzar, obviamente, que la fe sola no es suficiente, que también tenemos que tener obras al Señor. Y no confundir con los versículos de que no somos salvos por fe y no por obras. ¿Ya? No confundir con eso. Porque cuando confundimos eso es confundir dos cosas distintas. Primero, cuando la Escritura te dice que somos salvos por fe y no por obras, es porque nosotros no hemos hecho nada tan grande en nuestras obras, no hemos hecho nada que nos permita ser dignos del sacrificio de Cristo. Y acá, Romanos 4, 1, 3 nos está hablando que una vez aceptado con fe el sacrificio de Cristo, nosotros ahora tenemos que hacer obras que sean gratas a nuestro Señor de acuerdo a los mandamientos que nuestro Señor nos ha enviado. No significa que podemos ser salvos sin hacer ninguna obra. Después de aceptar al Señor, nosotros tenemos que cumplir las obras, es decir, cumplir los mandamientos que el Señor nos ha pedido. Aquí, Romanos 4, 21, fíjense lo que dice. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Es decir, si nosotros queremos ser justificados al Señor, también tenemos que cumplir lo que el Señor nos pide, lo que el Señor nos ordena. Aquí Abraham no es que fue justificado por obras que a él se le ocurrió hacer, sino que fue porque cumplió con lo que el Señor le pidió. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y bueno, fíjense hermanos de que primero no me di cuenta y es el mismo texto que lo pegué dos veces. Punto uno. Así que mis disculpas, ¿ya? Pero bueno, y me di cuenta ahora que lo terminé. Pero bueno, fíjense que analizamos y seguimos analizando en mayor en profundidad este mismo versículo, ¿ya? Así que bueno, ups, seguimos adelante, ¿no? Vamos a estos otros versículos y aquí sí están bien, ¿no? Romanos 8:32, fíjense acá, hermanos, Romanos 8:32. Fíjense lo que nos dice. El que no eximió ni a su propio hijo, hablando de Abraham, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también él todas las cosas? Perdón, aquí está hablando del Padre, ¿no? De Dios. Dice, el que no eximió ni a su propio hijo.
Dios le pidió a Abraham, y es algo que conversábamos el jueves pasado, ¿no? El sacrificio que Abraham estaba dispuesto a hacer es, tiene un cierto grado de similitud con el sacrificio que hizo Cristo, donde el Padre ofrece a su Hijo. En este caso, Abraham lo hacía por obediencia. En este caso, Dios lo hace para redención nuestra. Y Romanos 8:32 nos dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, hablando del Padre, sino que lo entregó por todos nosotros. Entonces, eh, por nosotros es que Cristo fue entregado y muerto en la cruz. Y agregan la pregunta, ¿no? ¿Cómo no nos concederá también Él todas las cosas? En otras palabras, diciendo, si ya nos demostró el gran amor que tiene por nosotros entregando su propio Hijo, ¿cómo Él no nos va a seguir cuidando? ¿Cómo Él no nos va a seguir dando lo que necesitemos? Gálatas 3:16, fíjense lo que nos dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Cuál era esa simiente? Fíjense, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, y si a alguien le queda la duda, mire lo que dice aquí el versículo, la cual es Cristo. Es decir, la simiente, cuando habla la escritura, ¿no? De que en él iba a ser bendita todas las naciones, esa simiente no eran sus hijos, era Cristo. Y Abraham no tuvo solamente dos hijos, a Ismael, que era el hijo de la esclava, Agar, y a Isaac. Él tuvo más. Después más adelante vamos a ver, él tuvo más hijos después. Pero no hay que confundir de que el que tenía la promesa y por donde estaba la promesa era por Isaac. Y es por eso de que después la escritura se concentra obviamente en esa línea genealógica. Y es de donde después viene Israel. Pero acá, en Gálatas 3:16, nos está aclarando y dejando muy en claro que la simiente de la cual se le prometió a Abraham es Cristo. Y esa es la simiente que llega a nosotros para efectivamente llevarnos a qué? Llevarnos a la salvación, llevarnos a ese camino, llevarnos a esa redención que es a través de Cristo. Y es por eso que cuando Abraham dice que en él son benditas, en su simiente son benditas todas las naciones, es porque Cristo no vino solamente para los judíos, vino para todas las naciones. Haciendo ahora un pequeño recuerdo antes de entrar en materia en los versículos que vienen ahora más adelante, en Génesis, en el capítulo 11, del versículo 31, volviendo muy atrás, cuando estaban en Ur de los caldeos, cuando ahí estaba Taré y estaban sus hijos Abraham, Nacor y Harán, que son los que están aquí, Abraham, Nacor y Harán, Taré con una de sus mujeres, dice, tomó tarea a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, y a su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Ya hemos estudiado, ¿no? Que Harán era una vuelta, ¿no? Todos hicieron un camino de subir y después bajar, pero se quedaron en la parte de arriba y no bajaron hasta Canaán. Y después el Señor le dice a Abraham, no, deja la casa de tu padre y tú continúa hasta Canaán, porque a ti te daré la tierra y la tierra es la promesa que te estoy dando, ¿no? Pero aquí va a aparecer los versículos que vienen más adelante de este personaje, ¿no? Nacor y Milca. Milca es una mujer, hija de Harán. Nacor es hijo de Taré, hermano de Abraham. ¿Ok? Ahí está el árbol genealógico. Entonces, para que recordemos eso, y vamos ahora al capítulo 22, versículo 20. ¿Ya? Capítulo 22, versículo 20, fíjense lo que nos dice acá. Dice, pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor, o Nacor, dependiendo de la traducción. Entonces, es esto que estamos aquí. Milca, dice, le había dado hijos a Nacor, hermano de Abraham. ¿Ya? Ese es eso es lo que nos está diciendo. Entonces dice, le había dado hijos y Uz, su primogénito, ¿cómo se llamaban? Por lo tanto, los hijos de Nacor se llamaban Uz, por lo tanto, Abraham era tío, como lo llamamos nosotros hoy en día, era tío de Uz,
su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Aso, Pidas, Gidfal y Betuel. ¿Ya? Todos ellos hijos ¿de quién? De Nacor, todos hijos de Nacor. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Entonces, Nacor tuvo un hijo llamado Betuel y Betuel tuvo una hija llamada Rebeca. ¿Por qué la nombra aquí el versículo? ¿Por qué la destaca siendo que normalmente los nombres que se destacan son los de los hombres? Bueno, se destaca porque Rebeca después va a ser la esposa de Isaac. Entonces, tenemos que tener presente de que Rebeca ya era la hija del sobrino de Abraham. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, y aquí hay un detalle, ¿no? Dice, y su concubina que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tajas y a Maaca. Y fíjense, hermanos míos, que Nacor, por lo tanto que está aquí, también tenía una concubina. No solamente tenía a su mujer Milca, también tenía una concubina. Y eso me hace pensar y ver cómo también era la cultura y las costumbres en ese tiempo, en donde el tener una concubina era algo más o menos común, más o menos normal. Y también toma ahí un poco más y hace un poco más entender por qué Sara, al verse imposibilitada de tener un hijo, le ofrece a Abraham que tenga un hijo con su esclava que se llamaba Agar. Eh, Porque para ellos también para las mujeres, que tu marido tenga hijos con una concubina no era algo extraño, no era algo ajeno ni muy raro. Entonces, de ahí también toma un poquito para tratar de entender por qué Sara hizo eso. Sabemos que Sara también trató de hacerlo entre comillas, tratar de ayudar humanamente al plan de Dios. Pero por otro lado también Sara quería que Abraham tuviese una descendencia y ella quería sentirse madre a través de Agar. Pero aquí en Nacor vemos que siendo el hermano de Abraham también tenía una concubina. Entonces, eso era algo que se acostumbraba en esos tiempos, en esas regiones. Y ahí termina el capítulo 22, ¿no? Y quedémonos con esto. Rebeca, que va a ser Rebeca es Nacor tuvo un hijo y ese hijo tuvo una hija, entonces es la nieta. Rebeca es la nieta de Nacor, ¿ok? Y Nacor es el hermano de Abraham. Dejemos eso en mente porque ahora viene el capítulo 23, en donde en donde nos va a tocar ver lo que es la muerte de Sara. Sara muere antes que Abraham y recordemos que Sara era 10 años más joven que Abraham. Pero este capítulo que vamos a ver me llamó mucho la atención un par de cosas y que las quiero ahondar con ustedes. Aparte de la muerte de Sara, que en algún minuto iba a venir, pero hay algo interesante con el tema de la tierra, ¿ya? Y nos vamos a focalizar un poquito más en esa parte. Entonces, comienza el capítulo número 23 diciendo, Sara vivió 127 años, ¿ok? Por lo tanto, la diferencia que tenían era de 10 años. Abraham tenía 137 años en ese minuto. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Dónde murió? En la tierra de Canaán. Y- pero hay una cosa. La tierra de Canaán era la promesa que Dios le había dado a Abraham, que le iba a dar toda esa tierra. Pero aquí vamos a ver, hermanos, de que Abraham todavía no era dueño de la tierra. Él llevaba ya bastante tiempo viviendo, y lo habíamos conversado en algunos
jueves atrás, cuando nuestro hermano Xediel nos hizo unas preguntas y estuvimos viendo las preguntas que él nos hacía y buscando la respuesta, vimos ahí de que efectivamente eh, había un tema de cuándo realmente tuvo la tierra como heredad Abraham. Entonces, miren, fíjense acá. Sara vivió 127 años. Abraham tenía 137 y murió. ¿En dónde? En Hebrón, en la tierra de Canaán. Entonces, en el versículo 2 dice que, y murió Sara en Kitanabar, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Luego, versículo 3, se retiró de donde estaba la difunta, o Sara, su esposa, y fue a proponer a los hititas lo siguiente. ¿Quién eran los hititas? Una tribu que vivía ahí y que era la que estaba antes que Abraham llegara. Y les dice, entre ustedes, yo soy un extranjero. No obstante, quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Entonces, fíjense aquí, hermanos. Se muere Sara. Y Abraham dice, va con ellos, con los que vivían ahí en la zona, y le dice, entre ustedes yo soy un extranjero. Entonces, Abraham, fíjense que hasta este minuto, él no es el dueño de la tierra. Él se declara y se autodeclara como un extranjero. Y todos lo comprendían de esa manera, que Abraham era un extranjero, que no era oriundo de ahí. Y por lo tanto, no era dueño de tierras. Él no era el dueño de la tierra de Canaán, siendo que la promesa de Jehová le había dicho, anda a Canaán porque yo te voy a dar la tierra. Pero acá vemos que Abraham, teniendo 137 años, él aún no es dueño de la tierra. Entonces, ahí toma también, y me cuelgo de lo que habíamos revisado con nuestro hermano Exediel cuando nos hizo la pregunta de por qué en el libro de Hechos, cuando Esteban hace su declaración, él dice que una vez muerto su padre, Dios le dio la tierra a Abraham. Y una de las cosas que comentábamos, yo decía, bueno, Abraham estuvo errante durante un tiempo. Él estuvo cercano ahí en la tierra de Canaán, fue a Egipto, pero era nómade, pero él todavía no pertenecía, él no era el dueño de la tierra. Vivía en el lugar, pero no era el dueño de la tierra. Por eso aquí fíjense lo que dice el versículo 4. Dice, entre ustedes yo soy un extranjero, no obstante quiero pedirles que me vendan un sepulcro para enterrar a mi esposa. Él ni siquiera tenía un sepulcro para poder enterrar a sus queridos. Entonces, versículo 5 dice, los hititas le respondieron, o los hijos de Ed, como dice la versión Reina Valera tradicional, ¿no? Le respondieron, escúchenos, señor, le dice, ¿no? Usted es un príncipe poderoso entre nosotros, ¿ya? O como dice acá en la versión Reina Valera, eres un príncipe de Dios. Y como dice la versión Dios habla hoy, dice, usted es entre nosotros un escogido de Dios. La gente conocía y reconocía de que Abraham era distinto a los demás, que era un escogido de Dios, no era el dueño de la tierra, pero sí dice que era un príncipe, como dice acá la versión internacional, un príncipe poderoso entre nosotros o un príncipe de Dios. ¿Por qué? Bueno, muchas cosas han ocurrido, ¿no? Recuerden tan simple como el caso del rey Abimelech, en donde el Señor se le aparece a él para que no tome a Sara como esposa, y eso fue conocido por todos. Y de ahí en adelante probablemente la fama se expandió, y todos sabían de que Abraham tenía un Dios que era distinto al Dios que ellos profesaban. Entonces, ¿qué le dicen? Sepulte a su esposa en el mejor de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros le negará su tumba para que pueda sepultar a su esposa. La versión Reina Valera lo dice más fea, ¿no? Dice, ni impedirá que entierres a tu muerta. Lo trata de una forma, un lenguaje que suena más feo. Por eso me quedo mejor que la versión internacional que dice, para que pueda sepultar a su esposa. ¿Ya? Entonces Abraham se puso de pie, hizo una reverencia ante los hititas y les dijo, ¿qué es lo que dijo Abraham? Porque en este minuto le están diciendo, elija
se lo vamos a regalar, ninguno le va a poner impedimento. Y por lo tanto, fíjense que los hititas también reconocían de que Abraham no era el dueño de la tierra. Abraham reconocía que no era el dueño de la tierra. Los hititas reconocían que él no era el dueño de la tierra. Por eso que empieza aquí Abraham a pedir un lugar para poder sepultar a su esposa. Versículo 8. Abraham dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar. Entonces él dice, por favor, vayan a hablar con Efrón, intercedan por mí, le pide a los hititas que sean el mensajero y que vayan a hablar con este Efrón, que era el hijo de Zoar. ¿Ya? Entonces, eh, Abraham no fue a hablar directamente con él. Abraham no fue a hablar con Efrón, sino que respetuosamente pide a los hititas que vayan a hablar con este Efrón, hijo de Zoar, que obviamente debe haber sido uno de los príncipes o alguno de los terratenientes de la zona. Entonces, ¿qué hicieron los hititas? Perdón, ¿qué es lo que hizo Abraham? Le dice, bueno, vayan por favor, intercedan por mí, y el mensaje que dice es para que me venda la cueva de Macpela. Abraham ya había visto esa cueva y le dice, por favor, vayan, intercedan por él, ayúdenme, hablen con él para que me pueda vender la cueva de Macpela. ¿Ya? ¿Qué quería Abraham? Comprarla. Él pide que se la vendan. Y dice que está en los linderos de su campo, es decir, en el borde. Díganle que me la venda en su justo precio y así tendré entre ustedes un sepulcro para mi familia. Insisto, aquí me llama la atención y se me destaca de que Abraham no tenía tierra y que aquí por primera vez encontramos que él está negociando la compra de un terreno. Ni siquiera fue una heredad, por decirlo así, que se le regaló, sino que aquí él está negociando el poder comprar un terreno producto de la muerte de su esposa. ¿Podría Abraham, perdón, podría Abraham haber comprado antes? Más que seguro que sí, Abraham tenía muchos bienes, pero no había comprado un terreno, no había comprado un lugar en donde establecerse. ¿Por qué? Probablemente las leyes locales del lugar se lo impedían, probablemente la gente no acostumbraba a venderle la tierra a un extranjero. Recordemos que como se presenta Abraham diciendo que él es extranjero ahí en la tierra de Canaán, y probablemente los que vivían ahí en la tierra no le vendían la tierra a un extranjero. Pero acá Abraham se ve enfrentado a la situación de tener que enterrar a Sara. Entonces, por eso Abraham hace algo que antes nunca lo había hecho, que era de primero pedir el poder comprar un terreno y después que le dicen, te regalamos cualquiera o elige cualquiera, él dice, por favor, vayan e intercedan por mí. Él ni siquiera él se atrevió a ir a negociar la compra. ¿Por qué ocurre eso? Yo creo que deben haber habido efectivamente algunas reglas propias de esos lugares y el ir a pedir comprar un terreno para un extranjero probablemente haya sido algo prohibido. Por eso que Abraham no pudo ir directamente a negociar con Efrón, disculpen, no pudo ir a negociar con Efrón la compra del terreno, sino que pidió a los hititas que intercedieran por él. Y por eso le dice, ¿no? Y le manda con el mensaje, díganle que me la venda en su justo precio. Abraham no quería que le regalaran nada. Por favor, véndemela. Pídanle que me la venda. ¿Ok? Así tendré un sepulcro para mi familia. Entonces, voy a saltarme a la versión Dios habla hoy, versículo 10, dice, como Efrón, el hitita, estaba allí entre ellos, le contestó a Abraham de manera que pudiera escucharlo sus paisanos y también todos los que pasaban por la entrada en la ciudad, de la ciudad. Entonces, Efrón, el hitita, estaba ahí, ¿no? Y escuchó y gritó a viva voz y diciendo lo siguiente, no, señor mío, por favor, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Mis paisanos son testigos de que yo se lo regalo, entierre usted a su esposa. ¿Ok?
Entonces, ¿qué dijo aquí este Efrón? Le dijo, no, yo no te lo voy a vender. No, 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 yo no te lo voy a vender. Él escuchó, le llegó el mensaje, dice, yo no te lo voy a vender. Dice, yo le regalo el terreno y la cueva que está en el terreno. Es decir, no solo le iba a regalar el sepulcro, porque lo que quería comprar Abraham, recuerden, versículo 9, para que me venda qué cosa, me venda la cueva. Abraham no quería comprar el terreno. Abraham solo quería comprar una cueva donde poder enterrar a su esposa. Pero no obstante, Efrón, al escuchar este mensaje, él dice, no, señor mío, por favor. Dice, yo le regalo, ¿qué cosa? El terreno y la cueva que está en el terreno. Es decir, ahí está la cueva, pero todo lo que está alrededor también. Todo el campo que está alrededor también. ¿Y qué dice? Mis paisanos, en otras palabras, mi pueblo, mi gente, los que están aquí alrededor, son testigos de que yo se lo regalo. ¿Y por qué pone a los demás por testigos? Probablemente aquí el manejo de la tierra era distinto a simplemente una transacción comercial. ¿Y cómo se logra esta transacción comercial de vender un terreno que era de ellos a un extranjero? Por esta situación. Primero, por la muerte de Sara y la obligación de Abraham de buscar un terreno donde enterrarla. Segundo, porque ellos reconocían de que Abraham era efectivamente un poderoso, un príncipe de Dios, como decía anteriormente, y porque probablemente habían escuchado o fueron testigos de lo que pasó con Abimelech, entonces también ellos no querían tener problemas con el Dios de Abraham. Entonces, claro, le ofrecen, no, yo te lo regalo. Y no solo el terreno, o sea, no solo la cueva, sino que también el terreno y todos los que están acá son testigos de que yo te lo regalo, entierre usted a su esposa. Versículo 12, una vez más, porque hasta aquí Abraham podría haber dicho, perfecto, estamos listos, tengo un lugar y se acaba la historia. Pero fíjense lo que ocurre. Versículo 12, una vez más, Abraham hizo una reverencia ante la gente de ese lugar. Una reverencia, es decir, permiso, perdónenme, respetuosamente. Fíjense que sin ningún grado de altivez, siendo que los demás lo consideraban un príncipe de Dios. Pero Abraham, humildemente, como extranjero, hace una reverencia ante la gente de ese lugar y en presencia de los que allí estaban, le dijo a Efrón, escúchenme por favor, yo insisto en pagarle el precio justo del campo, acéptelo usted y así yo podré enterrar allí a mi esposa. Abraham no quiso, obviamente, que le regalaran el terreno. Él no quiso enterrar a su mujer en un lugar regalado. Él quería comprarlo. Y él quería pagar el justo precio. Y aquí Abraham comprende de que no va a poder ser solo la cueva. Por eso aquí dice, yo insisto en pagarle el precio justo de qué? Del campo. Entonces aquí Abraham comprendió inmediatamente de que no iba a poder ser solamente la cueva, sino que tenía que ser el campo para poder incluir la cueva dentro de ello. Entonces le dice, acéptelo usted y así yo podré enterrar a mi esposa. Entonces, Efrón, el dueño, le contestó, escúcheme, señor mío, el terreno vale 400 monedas de plata. Ese es el precio. Y le dice, por esa cantidad no vamos a discutir, así que entierre usted a su esposa. O en otras versiones acá dice, ¿qué es eso entre nosotros? O la Reina Valera que dice, ¿qué es esto entre tú y yo? En otras palabras, diciendo, oye, tú eres un hombre con tantos bienes, yo también, no vamos a pelear por 400 monedas de plata. Es como si hoy en día alguien dijera, oye, no vamos a pelear por 100.000 pesos o $150. Eh, $150, sí. Entonces dicen, oye, por esa plata no vamos a discutir, es muy poco, pero no era poco para la gente, era muy poco para ellos porque ellos tenían muchos bienes, tanto Efrón como Abraham. Por eso le dice, vale mucho dinero, son 400 monedas de plata, pero entre tú y yo eso es como que alguien dijera, no, eso me lo gasto el fin de semana. Y le dice, no, eso es muy poco, no, dale adelante, no te preocupes. Entonces, versículo 16. Abraham se puso de acuerdo con Efrón
y en presencia de los hititas le pagó lo convenido, las 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes, que era la moneda que ellos ocupaban entre compras y ventas. Si alguien se pregunta cuándo se inventó la moneda, bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Y dice, ¿no? Moneda corriente entre los comerciantes. Y no moneda, y eso me llama la atención, porque es como, dice la moneda corriente entre los comerciantes. Y los comerciantes no solamente comercializaban en un lugar, tenían que comercializar también en otros lugares, ¿ya? Y probablemente en otros lugares había una moneda propia y en otros lugares había otra forma de moneda. Pero acá dice moneda corriente entre los comerciantes. Es como si hubiese sido el dólar. ¿Se dan cuenta? Es como la moneda internacional o la moneda que todos podían ocupar de referencia era esa. Las 400 monedas de plata, moneda corriente entre los comerciantes. No estoy diciendo que era el dólar, ¿no? Pero es como un símil de una moneda común para todos los distintos pueblos y así los comerciantes podían comprar, vender en un lugar bajo una misma moneda. Entonces, fíjense qué interesante como ya existía, ¿no? Una moneda común para todo lo que era el comercio entre distintos pueblos. 17. Vamos al versículo 17. Bueno, Abraham compró el terreno, ¿no? Eso ya quedó claro. Pagó las 400 monedas de plata. No quiso que se lo regalaran. No pudo comprar solamente la cueva, que era, él iba humildemente a pedir solamente la cueva para poder enterrar a su mujer. Pero le dijeron, bueno, la cueva y el terreno. Y él, bueno, accedió, dijo la cueva y el terreno. Pero la intención de Abraham nunca fue comprar el terreno. La intención de Abraham fue comprar la cueva, pero acá se vio frente a esta situación y estuvo obligado a comprar un terreno. Primer terreno que compra Abraham en Canaán. Entonces, si alguien me pregunta, ¿Abraham recibió inmediatamente la tierra de Canaán en herencia? No, no. Hasta este momento, todavía 137 años, él todavía no era dueño de la tierra. Versículo 17. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. O como dice acá, pasó a ser propiedad de Abraham. Y aquí por primera vez encontramos que Abraham tiene una propiedad en Canaán. Versículo 18. Pasaron de ser propiedad, pasaron a ser propiedad de Abraham. De ello fueron testigos los hititas y todos los que pasaban por la entrada de la ciudad, para que a todos les quedara claro que ahora el dueño era Abraham, este extranjero que estaba habitando en Canaán. Versículo 19. Bueno, el objetivo, ¿no?, de la compra de este terreno. Luego Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado, que está cerca de Mamre, es decir, en Hebrón, en la tierra de Canaán. Versículo 20. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Et o de los hititas. O como dice la versión internacional, ¿no? Dice, de esta manera el campo y la cueva que estaba en él dejaron de ser de los hititas y pasaron a ser propiedad de Abraham para sepultura. Entonces, ¿qué significa? Abraham obviamente ocupó esto como una especie de cementerio y lo ocupó para sepultura de probablemente de sus siervos, de la gente que estaba con él. Pasó a ser sepultura y como dice aquí la escritura, ¿no? Y quedó la heredad y la cueva. No, no fue que después Abraham lo volvió a revender, no, quedó como heredad. Y este es el primer terreno que encontramos que Abraham posee en la tierra de Canaán. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Aquí está hablando Cristo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que de donde yo estoy, allí estéis también vosotros.
por qué pongo este versículo acá? Porque bueno, Abraham se fue a un lugar, a Canaán. ¿Y a qué se fue Abraham a Canaán? Se fue a tomar posesión de una tierra. Hasta donde estamos leyendo en este minuto, Abraham todavía no poseía la tierra y tuvo que comprar un terreno para poder sepultar a su mujer. Pero acá vemos en Juan 14:3 un paralelo, ¿no? Haciendo algún símil y un paralelo con Cristo, donde Cristo dice, bueno, yo estoy aquí en el mundo, pero este mundo no es el lugar en donde nosotros vamos a esperar las promesas del Señor, sino que Él dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y no está hablando de la Canaán o de la tierra de Canaán como aún los de Israel o perdón, los israelitas o los palestinos todavía están peleando por la Sión, por el monte, por Jerusalén, de quién es capital. No, fíjese que aquí Cristo dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y la casa de Cristo, la casa de su Padre, está en los cielos. Y por eso dice, hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Abraham empezó y se fue a Canaán para preparar un lugar para su descendencia. Esa descendencia que que Dios le prometió diciendo que en ti serán benditas todas las naciones y haré de ti una gran nación. Él se fue a Canaán para hacer una tierra, poseer una tierra para toda esa descendencia que él iba a tener, que iba a ser, como decían las promesas, más grande que la arena, más grande que las estrellas. Pero acá Cristo nos está diciendo, yo no tengo que ir a buscar ninguna tierra ni poseer nada. Eso ya existe, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Y voy allá a preparar lugar para ustedes. Y agrega, ¿no? Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí también estéis vosotros. Por lo tanto, Abraham fue a buscar una tierra para su descendencia física. Nosotros estamos acá esperando a Cristo para que venga a llevarnos a una tierra espiritual, a un lugar que Él dice que ya está, que ya existe y que va a venir a buscarnos y por eso Él va a los cielos para preparar ese lugar para nosotros. Mateo 8:11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjense qué interesante este versículo, Mateo 8, versículo 11. Cristo aquí está hablando, ¿no? Y dice, yo os digo que vendrán muchos, ¿de dónde? Del oriente y del occidente, ¿no? O del este, del oeste, de la izquierda a la derecha, de cualquier lado. Dice, vendrán muchos de todos lados, dice, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, Cristo nos está diciendo de que van a haber muchos, que vamos a poder estar ahí algún día, en ese lugar en donde Él fue a preparar, y que después nos va a venir a buscar para llevarnos allá, y en donde podremos estar sentados con Abraham, con Isaac y Jacob. Por lo tanto, si a usted le queda alguna duda de cómo fue la vida de Abraham, cómo fue la de Isaac y Jacob, bueno, espérese un par de años, un par de días, no sé cuándo nos va a tocar la muerte, pero dice que vamos a poder estar sentados con ellos, así que ahí le preguntamos, ¿no? Cualquier duda le podemos preguntar directamente a ellos. Pero aquí Cristo, fíjense lo que nos está diciendo, ¿no? Se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿dónde? No aquí en la tierra, no en una sesión espiritual, no, nada que ver. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Fíjense aquí lo que nos va a agregar, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí está hablando de aquel día, ¿no? Cuando venga. Dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ya no va a volver a venir naciendo de alguna mujer, sino que aquí dice que va a descender del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Es decir, los que murieron con la fe puesta en nuestro Señor. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿a qué? Al encuentro del Señor en el aire. Porque Cristo dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y si voy a preparar lugar, volveré para que ustedes estén donde yo estoy. Entonces aquí dice, estaremos, nos encontraremos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre, eternamente. Por tanto, dice, confortaos unos a otros con estas palabras. En otras palabras, en otra forma de decirlo es, bueno, anímense con esto. O sea, esto tiene que ser suficiente para que nos dé ánimo, nos dé esperanza y nos den ganas, obviamente, de querer seguir a nuestro Señor, porque Él algún día, ya sea que hayamos muerto o estemos vivos, nos va a recibir en el aire y nos va a llevar a ese lugar, a, a esa gloria que Él tiene allá en la eternidad junto con el Padre.